Estás escuchando La Bitácora del Pastor, el chat, el lugar donde la vida y las experiencias se convierten en páginas de un viaje infinito por la fe, la teología y la espiritualidad. Acompáñanos y sube a bordo con Mario Medina. Bienvenidos, sean bienvenidos a La Bitácora del Pastor, el chat. Yo soy Mario Medina y estamos como cada viernes, bueno, casi cada viernes, ¿verdad? Hay viernes en los que no podemos transmitiendo totalmente en vivo para poder hablar de un tema muy interesante. Bueno, las últimas semanitas fue un poco complicado poder transmitir por Semana Santa y también porque me enfermé la semana pasada. Todavía estoy resintiendo ahí un poquito, todavía digamos no estoy al 100, pero dentro del 90 y tantos % que estoy, pues vamos a hacer esta transmisión el día de hoy. Bienvenidos todos los Vita escuchas, Vita lovers. Bienvenido ahí José Martínez, que ya desde tempranito ya está pues saludando, ¿verdad? Entonces si quieren dejar su comentario, su saludo, ya saben que estamos interactuando dentro de esta transmisión. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que saben que cada que ocurre algo a nivel mundial, pues todos nos volvemos expertos en ese tema, ¿no? Y de repente pues somos expertos en la Fórmula 1, expertos en cualquier otra cosa, ¿no? Que está sucediendo. Y pues bueno, ahora recientemente todo el mundo nos volvimos pues expertos en los cónclaves y en la sucesión papal por el reciente fallecimiento de el Papa Francisco de Tralalero, Tralalá. Exactamente, también somos expertos en Bombardino, Cocodrilo y todas esas ondas que andan ahí, Capuchina Valerina y todos esos grandes personajes que andan circulando por las redes. Bueno, pues sean bienvenidos. Les decía, vamos a hablar de ahora, pues del Papa Negro. Recientemente, pues falleció el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, y a partir de ahí una serie de comentarios empezaron a llenar las redes sobre la cuestión de la sucesión papal, desde los que estaban viéndolo del aspecto más técnico, digamos, estaban viendo como quién iba a ser el sucesor, cómo funcionaba esta cuestión del cónclave. La película que está disponible en Netflix, Cónclave, pues se puso muy de moda, y dicen los que saben que pues es un retrato fidedigno más o menos de lo que sucede para esta sucesión papal. Y pues bueno, es como un documento ahí, no es un documental, pero es un documento cinematográfico en la que puede uno saber cómo funciona la cuestión de la sucesión papal, ¿no? Entonces, si no la han visto, les recomiendo que puedan ver esa película para enterarse un poquito más. Y pues bueno, además de las cuestiones técnicas o meramente profesionales al respecto de cómo funciona la sucesión papal, hubo otro tema que por ahí también en medios medio especulativos empezó a circular, que pues es la cuestión de el Papa Negro, ¿no? Las supuestas profecías que hay en algunos documentos que pues hablan al respecto de lo que es esta situación de un supuesto Papa profetizado para poder venir en los últimos tiempos, ¿no? Y pues esto es lo que significa esta profecía, ¿no? Hoy quiero que hablemos un poquito al respecto de estas cosas y qué tan ciertas son y de dónde provienen y demás cosas. Bueno, entonces el término Papa Negro ha sido usado históricamente pues más o menos desde el siglo XVII para referirse al sucesor de la compañía. Escuchen bien esto: dentro del catolicismo hay como varias órdenes, hay diferentes grupos que se dedican a poder compartir la fe católica, y pues bueno, podemos encontrarlo desde órdenes de monasterios, tanto de sacerdotes como de monjas, como de monjes, que se dedican a la vida religiosa, a la contemplación, a las obras de caridad, a las obras sociales, a las obras educativas o culturales. Tiene cada una de las diferentes órdenes algo en específico que hace, ¿no? Entonces hay una compañía dentro de estas diferentes órdenes, que es la Compañía de Jesús, también conocidos como los jesuitas. Y pues desde el siglo XVII al jefe de los jesuitas se le conoce como el dichoso Papa Negro, porque a diferencia de las otras órdenes sacerdotales, pues bueno, los jesuitas suelen vestir de negro, y además pues se les ha visto envuelto como se les ha visto envueltos en círculos, en figuras
con figuras políticas muy influyentes, no solamente dentro de la Iglesia Católica, sino figuras de distinta índole en la sociedad, ¿no? De hecho, cuando fue la renuncia del Papa Benedicto XVI y bueno, estaba por ser elegido Francisco, había esta profecía del Papa Negro, pues, sonó en 2013, porque lo que se decía, bueno, lo que esta profecía dice es que vendrá un Papa negro, que no necesariamente es negro de color, sino que puede hacer referencia pues a las vestimentas de los jesuitas, y muchas de las ocasiones los jesuitas son vistos con cierto recelo dentro del mundo religioso por algunas ideas que pueden considerarse como poco ortodoxas, como una situación un poquito como lejos de la fe de los demás católicos, porque los jesuitas su especialización es tender puentes y poder tender mesas de diálogo con grupos religiosos de otras naturalezas, de otras denominaciones, de otras confesiones religiosas, y a veces pues para poder tender puentes, para que tú puedas establecer puentes con otra persona que no piensa exactamente igual que tú, tienes que hacer ciertas concesiones. Es decir, no atacar frontalmente lo que esa persona cree ni decir que esa persona está mal, sino que poder poner ciertos términos que a lo mejor una persona que es demasiado rígida, demasiado ortodoxa, no lo haría, porque decía, lo que tú estás diciendo es una blasfemia, es una herejía, y confrontaría de manera pues frontal a las personas que piensen diferente que él o que ella. En cambio, la Compañía de Jesús, los jesuitas, pues como están, su especialización es poder abrir puentes y mesas de diálogo, saben ser tolerantes, saben de alguna manera ceder en ciertas cuestiones como para que tú de esta forma, pues bueno, no te sientas atacado y puedas ver que hay buena fe de parte de la otra persona en ceder. Eso ha provocado cierta sospecha en algunos otros grupos, porque dicen, pues bueno, a veces salen de la doctrina correcta los jesuitas, ¿no? Entonces, por eso fue que en 2013 este término del Papa Negro comenzó a sonar cuando, pues bueno, estaba la posibilidad de que Jorge Mario Bergoglio, que en ese entonces pues era cardenal de Argentina, pudiera ser electo como Papa, ¿no? O que como cuestión para la sucesión papal, ¿no? Entonces por eso fue que sonó ese término del Papa Negro. Dice Dan Herrera, ¿y la peluca de Jorge Mario Bergoglio o mía? La mía, como Alducin, ya me la quité. como el pastor Alducin, ya me la quité. Y pues bueno, ahora que Francisco muere y dentro de los papables, de los posibles candidatos al papado, hay dos personas de raza negra, de color negro, de piel oscura, pues vuelve a sonar esta profecía. Y se basa en tres profecías principalmente, ¿no? Dos de ellas se atribuyen a Nostradamus y son las siguientes. La primera dice: por la muerte de un pontífice muy anciano, será elegido un romano de buena edad. De él se dirá que debilita su sede, pero mucho tiempo estará sentado y en actividad mordaz. No será el romano pontífice elegido, ni cerca ni lejos se le prestará atención. Un joven de piel oscura, con la ayuda del gran rey, entregará la bolsa a otro de color rojo. Eso es lo que dice la primera profecía. Dice Holly Palafox, así que no tiene nada que ver la taza del siguiente papa. ¿Cómo que la taza del siguiente papa? A ver, explícame eso, Holly Palafox. No entendí. la taza del siguiente papa, bueno. Entonces, como pueden ver, esta profecía en específico no habla nada de un papa negro, sino que es una interpretación. Un joven de piel oscura, con la ayuda del gran rey, entregará la bolsa a otro de color rojo. Ah, la raza. Eso, ese error de dedo ahí estuvo medio raro, la raza. No, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, Holly Palafox, porque sí tiene una cuestión que ver. Bueno, esta es la profecía atribuida a Nostradamus, que se dice que está en su libro Las Profecías, ¿no? Y después hay otra que dice: primero vendrá un papa extranjero, luego un papa viejo y finalmente un papa negro, y con él el fin del mundo, que esta es la que seguramente recitan tus tías, ¿verdad? Que están espantadas con la cuestión del papa negro, e incluso algunos profetas.
Luego dice, San Malaquías se rifó más con las profecías. Ni sabes quién es San Malaquías, Dan Herrera. Ahorita vamos a hablar de eso, de San Malaquías. Pero bueno, ahí están esas dos profecías atribuidas a Nostradamus. Lo primero que hay que decir de estas profecías es que no están en el libro de las profecías de Nostradamus. Y que Nostradamus no redacta así. Y que estas son invenciones modernas, que a alguien se le ocurrió decir, esta es una profecía de Nostradamus y está en los libros de Nostradamus, y entonces todos incautos nos lo creímos porque ninguno de nosotros suele revisar las fuentes de donde provienen las cosas, y pues no está en las dichosas profecías de Nostradamus, no es comprobable que lo haya escrito Nostradamus, y no hay nada al respecto de esto en las dichosas profecías de Nostradamus. Entonces, pues nada, o sea, es una cosa bastante curiosa, atribuida a él, pero a él estas dos profecías, pero que nada tienen que ver. Luego hay una tercera profecía que se utiliza para hablar de este Papa Negro, que pues bueno, es de un católico irlandés, un religioso de Irlanda, llamado Malaquías de Armagh. Y Malaquías de Armagh vivió entre 1094 y 1148, eso quiere decir en el siglo XI y siglo XII vivió Malaquías de Armagh. Que Malaquías de Armagh, sus profecías se recopilaron y se publicaron alrededor del año 1595, 400 y cachito años después de que él vivió. Y él escribe es tu santo favorito, dice Dan Herrera, es Malaquías de Armagh. Escribe en latín: in persecutione extrema SRS debit Petrus Romanus, qui passe doves in multis tribulationibus, quibus transactis civitas septicolis diretur et ludex tremendus iudicabit populum sum finis. Que traducido es: durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones. Después de eso, la ciudad de las 7 colinas, o sea, Roma, será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. No, la voy a decir otra vez para ver si notan algo extraño en esta profecía. Durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones. Después de eso, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. ¿Notan algo extraño respecto a la profecía del Papa Negro? ¿Qué cosa extraña hay? Pues que nunca menciona a ningún papa y muchísimo menos dice que sea negro. O sea, la dichosa profecía que se utiliza de Malaquías para poder hablar del Papa Negro no habla de un Papa Negro. Entonces, este término, para acabar rápido con esta cuestión, el Papa Negro se basa en 3 profecías. 2 son inventadas, no hay prueba de que existan o que sean atribuidas a Nostradamus, y una que sí es de Malaquías de Armagh, y sus profecías no tienen nada que ver con una cuestión de un Papa Negro. Pero como se juntó la una con la otra, estas 2 profecías que se inventaron, pues entonces ya las exhiben como un armatoste profético, como una prueba de que efectivamente ya estaba profetizado que iba a venir un Papa Negro. Entonces esta noción de Papa Negro ha sido popularizada por el hecho de que algunos papables, como decía, son de raza negra. En específico, 2 hombres llamados Peter Turkson y el otro se llama Robert Sarah. Peter Turkson y Robert Sarah, que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de esto, ¿no? Sus orígenes son africanos y pues bueno, ahora el matiz que en 2013 se decía que bueno, era el Papa Negro, era Francisco, por pertenecer a la orden de los jesuitas. Pues bueno, ya fue Francisco y no, que siempre no fue el Papa Negro, y ahora vienen unos papas de raza africana. Estos sí deben de ser los papas negros, porque hasta negros son, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la cuestión de las profecías, porque las dichosas profecías son un fraude, 2, y la tercera no habla acerca del Papa Negro. Decía por aquí Holly Palafox: las profecías de Nostradamus y de las y los videntes actuales las acomodan a modo. No solo eso, sino que se inventan profecías. Es como si yo ahorita dijera, no, la Biblia decía muy bien que la inteligencia artificial iba a existir ahí en el eucalipto
Al final en el Eucalipto 1.14 ahí dice que van a existir las inteligencias artificiales, porque dice Daniel que la ciencia se multiplicará, ¿no? Entonces te empiezas a inventar cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Dice por ahí Dan Herrera, todo está extraño y dices que si notamos algo extraño. Exacto, dentro de la profecía, perdón por no especificar. Una pregunta de paso, ¿cuál es la ciudad de las 7 colinas, Roma o Jerusalén? Pues son muchas, Dan, ¿qué te puedo decir? Se ha dicho, ¿no? De ambas que están rodeadas de 7 colinas y pues históricamente en la interpretación se han echado la pelotita, ¿no? Los cristianos, algunos cristianos han dicho, pues bueno, es que cuando la Biblia habla en el Apocalipsis de una ciudad que tiene 7 colinas, pues es Roma, miren, alrededor tiene 7 colinas y Roma pues dice, pues ¿qué creen? Que también Jerusalén tiene 7 colinas alrededor y seguramente habrá muchos otros cerros alrededor de ciudades, no sé, en Tejupilco, yo qué sé, deberá de haber 7 colinas alrededor de una ciudad, es una mera coincidencia geográfica. Lo que sabemos dentro del Apocalipsis, ya hablando un poco en serio, es que está haciendo referencia a la ciudad del Imperio Romano porque de ahí sale esta mujer, este sistema político simbólico del que se habla en Apocalipsis, que está masacrando a los santos del Señor, y se dice que han sido halladas dentro de esa ciudad, pues bueno, la sangre de todos los inocentes y la sangre de todos los profetas, ¿no? Y por la matanza que se está sufriendo unos años antes con Nerón y algunos otros emperadores, pues bueno, de manera simbólica el Apocalipsis, que está escrito así en clave, pues se pone para que pueda ser identificado de manera más o menos encubierta, ¿no? Entonces, pues, ¿quién es la ciudad de las 7 colinas en el Apocalipsis? Podrían ser ambas, como tú estás poniendo, o Roma o Jerusalén, u otra, ¿no? Por favor, si su ciudad está rodeada de 7 cerros, ponga aquí el nombre de su pueblito natal. Puede ser Tangamandapio, ¿no? Que esté rodeada de 7 cerros. Dice Álvaro Rodrigo Godínez, saludos, interesante tema, Dios te bendiga. Saludos al pastor Álvaro, que es fiel Vita Lover, Vita Escucha. Y pues bueno, entonces, una vez descartada la cuestión del Papa Negro, que no es más que un fraude y que es alimentado por un montón de videos en YouTube, en TikTok, en las predicaciones, porque muchos, incluso pastores, hablan de Ixtlalpan. En Ixtlalpan no hay 7 cerros, no hay ni árboles en Ixtlalpan. Pero bueno, está bien, yo estuve pastoreando ahí, me consta que no hay 7 cerros alrededor. Pero bueno, a lo mejor 7 montañitas de tierra, ¿no? Puede ser ahí. Bueno, entonces una vez descartado esto, porque les decía, hay como pastores incluso como predicando acerca de este dichoso Papa Negro, lo que quiero decir es, no hay ningún riesgo al respecto de esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que todo el mundo hemos estado escuchando en las últimas fechas, ahora que el Papa ha muerto, pues empieza el proceso de elección del nuevo Papa, que en resumen, pues bueno, ahorita la sede está vacante, empieza un cónclave, que es una reunión de todos los cardenales menores de 80 años que tienen derecho pues a poder votar. Mediante una votación secreta son recluidos dentro de un edificio y van a estar haciendo una sucesión de votaciones hasta que finalmente se pongan de acuerdo. En el ámbito de la política religiosa, algunos han dicho como que en la primera ronda muchos votan en blanco para ver quiénes son como los candidatos que están ahí fuertes, y puede ser como un proceso de mucho misticismo religioso. Algunos de ellos dicen no hay política detrás, es meramente el Espíritu Santo el que nos está guiando, y cuando al final de la votación no se ponen de acuerdo, tienen como ahí 2 recipientes que ponen las papeletas que se queman, que dicen que son las papeletas como con obras de arte muy especiales que se mandan a hacer, y cuando no se ha elegido a alguien, pues entonces se queman en el recipiente que dice como humo negro, ¿no? Y cuando ya por fin han tomado una elección, se meten en el recipiente que dice humo blanco, y pues bueno, ya sale el humo blanco, que en latín se dice habemus papam, tenemos papa. Y finalmente pues salen al balcón de la Basílica de San Pedro pues a dar el anuncio de quién es el cardenal que se convertirá en el nuevo Papa. Y el nuevo Papa, a partir de ese momento, leí a alguien que decía como deja de ser un ser humano, deja de ser un cardenal, muere como persona para convertirse en un símbolo viviente del catolicismo. Entonces, para que un Papa pueda existir, muere un cardenal, o sea, él muere simbólicamente. Y nace simbólicamente el Papa, porque el Papa ahora ya no le pertenece a su familia, ya no le pertenece a su país, ya no le pertenece a su parroquia o a su delimitación o cargo en la que estaba
pues trabajando, ahora se debe al catolicismo entero, y es un poquito también por lo cual la familia de Jorge Mario Bergoglio no pudo ir a verlo, porque Jorge Mario Bergoglio dejó de existir, murió el día que fue elegido papa. Ojo con lo que estoy diciendo, es simbólico, no voy a decir, el que estaba allá era un zombie con ritos satánicos, lo tenían ahí, pero no. Lo que estoy diciendo es que simbólicamente muere, y pues bueno, ahora es el Papa Francisco, ¿no? Que por cierto eligen su nombre de acuerdo también mucho a veces a sus tendencias doctrinales, ¿no? Decía por aquí, Dan Herrera, la ciudad de las las colinas podría ser también el Edomex, exactamente, Dan, un escatólogo verdaderamente. ¿Quién es tu candidato papable favorito? ¿No, ¿tienen un candidato papable favorito ustedes? No sé. No sé si tienen un candidato. Mira, sí tengo un favorito y ahorita se los voy a decir. Les voy a decir quién es. Sí tengo un favorito, pero pues no es una votación, ¿no? No es como que nos consulten, que diga el pueblo bueno va a decidir, porque ya dijo el cabecilla. No, digo ahora la presidenta. Que el INE, porque antes era muy corrupto y ahora sí, el INE. Vamos a ir a votar 1 de junio a ver quién es el verdadero papa ahora, ¿no? Ahorita les digo, si hacemos quiniela, eso estaría interesante. A ver, ármalo, por favor, para que podamos todos entrarle a la quiniela. Ay, Jesús Cristo, esto está fuerte. Estoy tomándome un tecito. Dice aquí Vanessa, es como elegir junta de administradores casi dentro de las iglesias metodistas. Se elige de esa manera. Holly Palafox dice, ahora resulta que hay 2 cardenales mexicanos elegibles. Habría que llamar al SAT para checar sus bienes y el origen de los mismos, sí, porque ya se mueren y pues ya no pueden pagar, ¿no? Ahorita hablamos de los candidatos mexicanos también. Dice José Martínez que su favorito es el Papa Sean. Y dice, el pastor Mario para papa. No, ¿sabes quién en redes están diciendo? El padre Pistolas para papa. En realidad hay una situación ahí en el derecho canónico que no necesariamente, en teoría, cualquier católico podría ser el papa. En teoría, claro que nunca ha pasado y siempre se elige entre los cardenales, ¿no? De Nuevo León, ahí son los que eligen. Bueno, 10 papables, personas que son elegibles para ser papa. Pietro Parolin, que actualmente es secretario de Estado del Vaticano, que es una persona muy diplomática, que ha hecho negociaciones con países difíciles como China y Venezuela, por la tendencia política que tienen. La probabilidad de este hombre es alta. Mateo Supli, que tiene 69 años. Lo que siempre llama mucho la atención es que todos los elegibles para papas ya están en la tercera edad, ¿no? Y algunos hasta en la cuarta y en la quinta, porque ya ahora sí que algunos están jugando tiempos extra, y por eso es que a veces vemos a los papas con mucha dificultad, como llegamos a ver a Juan Pablo II, ¿no? O con mucha dificultad para moverse, para articular palabra, para poder presentarse ante las multitudes. Digo, a Francisco se le vio débil, pero no tanto como Juan Pablo II, que de verdad fue un circo muy triste como lo exhibían, ¿no? Dice Holly Palafox, Trump quiere ser papa, pero solo llega a payaso. Trump dijo, ¿no? Que quería ser papa, que se está divirtiendo mucho en su nuevo mandato. Y pues bueno, aquí el que sigue, de 67 años, creo yo el más joven, Luis Antonio Tagle, que es actualmente es el prefecto del dicasterio de evangelización. Tiene el apodo del Francisco Asiático, y la verdad, él que es de Filipinas, le están haciendo mucha campaña mediática. O sea, han estado sacando como muchos TikToks de este tipo, bailando, diciendo, es muy bueno para dar sus homilías y para dar sus sermones. De verdad que es muy entretenido dar sus mensajes. Si no lo han visto, vean a Luis Antonio Tagle en TikTok, búsquenlo y verán qué bien predica este hombre. Hablaba respecto como de que un día la wedding planner no quería empezar la boda hasta que no estuviera el último detalle, que decía que la wedding planner tenía como un montón de mariposas que iban a entrar ahí para el templo, el recinto donde iban a estar, y él se opuso y dice, pero yo soy el que los va a casar, soy el representante de la iglesia, así que te me quitas nada de que mariposas en el templo y así, no, entonces cae bien Luis Antonio Tagle. Dice Dan Herrera, Mario es el papastor. Exactamente, es el papastor. Otro es Peter Turkson, que es de Ghana, de buena Ghana, 76 años, y que es precisamente de estas personas, pues del continente africano, que
pues tienen probabilidades de ser elegidos papas. Dicen los expertos que su probabilidad es baja o a lo mucho media, ¿no? Para poder ser el papa. Dice Dan, moción para cambiar el nombre del podcast a la bitácora del papastor. Muy bien, Dan. Ojalá prospere tu misión. Tagle es mi favorito. Creo que es el favorito de muchos de nosotros, ¿no? Cae bien, pero pues no es un concurso de popularidad. Esto no es las plásticas para ver quién gana reina de la primavera, ¿no? Habrá que ver. Quién sabe qué criterios, la verdad, se manejen ya en la elección de los que están allí. Y bueno, ahorita hablamos un poquito de eso. Pero el siguiente es Robert Sara, que tiene 79 años, que es prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Y es un hombre muy conservador, también de raza pues, negra. Y su probabilidad para poder ser papa también es baja. Está Peter Erdo, de Hungría, de 72 años. Pier Battista Pizzaballa, la policía Pizzaballa, es el patriarca en Jerusalén actualmente. Jean-Marc Abelin de Francia, con 66 años, que creo que es el más joven, es Fridolin Ambongo Besungu, también del Congo, tiene 65 años actualmente, y pues bueno, por ahí ponen a Carlos Aguiar Rietes, el arzobispo primado de México, con 75 años, y su probabilidad para ser papa pues es muy, muy baja. Los que están como candidatos mexicanos en realidad no tienen tantas opciones, ¿verdad? Dice, ¿el cardenal Rivera ya no puede ser electo? Pues mira, no es que aquí como que te manejamos toda la teoría papal, pero pues fue destituido en el momento en el que Francisco entró. Entonces pues digamos que el Chabelo, como le dicen al cardenal Rivera, que sí se parece mucho, pues bueno, no es elegible para poder ser papable, ¿no? Ahora, reflexionando sobre esta cuestión, pues bueno, ahí está un poquito como todavía el miedo simbólico en cuestión del Papa Negro para los católicos, porque pues bueno, puede ser o un papa ultraconservador, un tipo como Trump de papa, o puede ser un papa comillas, pues progresista, que siga el legado de Francisco en cuestión de ecumenismo, de diálogo interreligioso, de poder abrirse hacia los medios de comunicación, de cuestionar algunas partes de la doctrina o de las prácticas del catolicismo, sobre todo este tema del celibato y del sacerdocio femenino, etcétera, ¿no? Entonces digamos que en ese sentido todavía algunos ven riesgo de que haya un papa negro que sea como demasiado liberal, o los que son un poquito más liberales dicen pues un papa negro que sea demasiado conservador, ¿no? Lo que sí es muy interesante como analizar por qué la figura de un papa negro asusta a muchos que escuchan la teoría, independientemente de que digan que después de eso viene el fin del mundo, ¿no? Aquí de nueva cuenta hay un racismo subyacente muy muy fuerte, marcado de manera simbólica en el hecho del color negro. Por supuesto que dice por ahí Holly Palafox, al padre Pistolas lo corrieron por acusar que fue violado, así que no sería elegible. No está confundiéndose Holly Palafox con este señor, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama este padrecito que es tan carismático? Hay alguien, por favor, ayúdeme. Que es muy chistoso, que sale en TikTok y tiene millones de seguidores. El padre, se me fue el nombre ahorita. Bueno, el caso es que creo que está confundiendo, estás mezclando historias, Oli, creo. Padre Adam Cotas, exactamente, el padre Adam Cotas. Gracias, José, por la aportación. Bueno, hay un racismo subyacente cuando las religiones son animistas, cuando las religiones son al principio que tienen que ver, como dice la teoría antropológica, como con las cuestiones del espíritu que hay dentro de los objetos, de las cosas, de los elementos de la naturaleza. Se empieza, también Rosalena pone Adam Cotas. Muy bien, muchas gracias, Rosalena. Cuando las religiones empiezan a atribuir ciertas fuerzas, ciertas cuestiones a los elementos de la naturaleza, y por supuesto que dentro de los ciclos más visibles y observables para el ser humano pues está el ciclo del día y de la noche, y el día, que es cuando se pueden realizar cosas, se pueden realizar trabajos, empiezan a atribuirle como la cuestión del bien y a deificarlos incluso. Entonces parte de los primeros dioses que tienen los seres humanos son identificables con los elementos de la naturaleza, de modo que el sol
es un dios del bien. Y si ustedes los revisan como las diferentes culturas antiguas, pues todos tienen un dios del sol. Y la noche pues, empieza a relacionarse con la muerte, empieza a relacionarse con lo malo, con lo oscuro, en donde operan ciertas fuerzas de poder oscuro, y se le da al color negro esta atribución simbólica de eso, ¿no? De algo negativo. Por lo tanto, cuando se habla del negro desde el ámbito simbólico, pues se ve como eso, como algo negativo. Sin embargo, algunas teorías ya en religiones posteriores, ya no animistas o totémicas, sino que ya en religiones estructuradas sacrificiales, por ejemplo, como el judaísmo, también empiezan a hacerse ciertos mitos al respecto del color negro, de tal manera que una de las primeras interpretaciones de Caín, que cuando Caín mata a su hermano Abel, se dice que Dios le pone una señal para que nadie que encuentre a Caín lo mate. Algunos primeros comentaristas empiezan a decir que esa primera señal era una especie de lunar oscuro en la frente, que conforme pasaba el tiempo se iba haciendo cada vez más grande y más grande y más grande el lunar, hasta que cubre la totalidad de su cuerpo, ¿no? Y entonces se vuelve de raza negra por el mal que cometió. Y algunas otras interpretaciones también de historias posteriores, como las de los hijos de Noé, que se dice que después de que salen del diluvio hay uno de ellos que ve la desnudez de su padre. Y aquí al respecto de eso pues hay diferentes comentaristas que dicen que nada más literalmente lo vio desnudo, otros que abusa de su padre y tiene relaciones sexuales con él, y otros emparejan algunos versículos bíblicos en los cuales se dice que el hombre que se acuesta con la mujer de su padre ha visto la desnudez de su padre. Entonces otros comentaristas dicen no tiene relaciones con su papá, sino que se acuesta con su mamá, con la mujer de su papá. Entonces este mal provoca que Noé, al enterarse de lo que ha pasado mientras él estaba borracho, genera una maldición hacia ese hijo, y a partir de ese momento la generación de Cam, de este hijo, pues bueno, es maldita, y Cam va a vivir a una zona en la que hoy está el continente africano, y se dice que por eso la gente del continente africano tiene la maldición sobre su cuerpo como el mismo signo de Caín, que es tener la piel negra. Y entonces de alguna manera se ven como una generación maldita a partir de ese momento y como inferior al resto de las otras generaciones o tipos de piel, y por eso es que instrumentando esto, esta religión instrumentada se utiliza como una religión de opresión y termina redundando en prácticas sociales de esclavismo, que hasta el día de hoy todavía seguimos como arrastrando, a lo mejor ya no con la instrumentalización religiosa tan abierta como en esos momentos surgió, pero sí hay cierto sesgo detrás de esto, de tal manera que cuando nos hablan de que va a haber un papa negro, pues nos asusta y nos dicen, no, pues eso va a ser malo, o que piensen cuando ven a los cardenales papables, algunos piensen así como de, ese es maldito, ese es malo. ¿Por qué? Porque tiene la piel negra. Entonces tenemos que ser conscientes como de estas cuestiones que están de esa forma ahí subyacentes, y que muestran el racismo que hay dentro de nosotros. Ahora también para la elección de los papas, pues bueno, siempre ha habido como una preferencia europea y a las personas de piel clara, y a pesar de que Jorge Mario Bergoglio, Francisco, fue elegido papa siendo latino, pues bueno, él no es necesariamente moreno, ¿verdad? Tenía también ciertos rasgos pues un poco europeizados por el hecho de que pues gran parte de los argentinos tienen que ver con los italianos y etcétera, con algunos europeos, ¿no? De tal manera que a pesar de que era latinoamericano, pues no tenía estos rasgos que a la gente suelen como asustarles o causarles un racismo interiorizado del que a veces ni siquiera son conscientes y que lo repiten, de manera que pues se genera esta cuestión, ¿no? De rechazo hacia el que es diferente. Y pues bueno, eso es al respecto del Papa Negro desde el catolicismo. Dice por aquí, Dan Herrera también decía que Adam Cotas. Holly Palafox dice, creo que sí me confundí, a ese Cotas me hubiera gustado que lo eligieran, es mucho más joven y habla verdad. Sí, pero no. Los africanos son hijos de Caín, yo lo escuché de Alducin. No escuchen esas cosas, amiguitos, no escuchen esas cosas. Bueno, muy bien. Hay otra cuestión que me ha llamado mucho la atención últimamente al respecto de este tema del Papa Negro,
Y es que en meses recientes, bueno, en realidad desde 2015, hay un movimiento por ahí que se llama la religión de paz y de luz, A Religion of Peace and Light, AROPL, por sus siglas en inglés, que es encabezada por un tipo que es un líder religioso de origen egipcio-estadounidense, que nació el 27 de julio de 1983 y que desde 2002 está casado con una mujer que se llama Noran Al-Kersh, tiene 4 hijos y fundó esta religión llamada Ahmadi Religion of Peace and Light, la religión de paz y de luz del Mahdi, que pues bueno, viene diciendo desde hace algún tiempo que él es la revelación del Mahdi. ¿Qué cosa es el Mahdi? Bueno, ahorita lo voy a ver y lo vamos a ver, y voy a proyectar un poquito como del mensaje que este tipo tiene, por si algunos no lo conocen. Pero bueno, este tipo ha estado en controversias con tribunales norteamericanos desde 2011, porque por ejemplo en California le dictaron una sentencia por crimen organizado, fraude, chantaje y extorsión. Y ha publicado algunos libros y documentales sobre la llegada de seres extraterrestres, de reptilianos y de el camino de la sabiduría, que es lo que él llama a su religión. Déjenme ver si puedo poner aquí el dichoso video. Sí, ya está acá. A ver. Vamos a hacer un viaje, amiguitos, en la cuestión de la tecnología. Si vas a hablar del Mahdi, claro, sí voy a hablar del Mahdi. ¿Sí? ¿Eres fan, Dan? ¿Eres fan del Mahdi? ¿O qué onda? ¿Sí? Bueno, aquí yo espero que ya estén viendo al Mahdi. Le voy a dar play. Y espero que escuchen a este hombre que... contexto. Salió a decir que en el día de resurrección que acaba de pasar, de este año, él mandó a gente suya para que proclamaran la verdad de que el Mahdi, que ahorita les explico qué cosa es, ya había llegado, y que entonces lo compara con una escena bíblica en donde Moisés dice que, después de que los hijos de Israel pecan, él dice que si él viene de parte de Dios no les pasará nada a ellos, pero si él no viene de parte de Dios no les pasará nada, pero que si él viene de parte de Dios la tierra se va a abrir y se los va a tragar. Entonces ese es un episodio conocido dentro de la Biblia, que ay, Dan, me estás tapando con tu comentario, déjame, me bajo para acá. Y pues bueno, él dice que algo similar pasó ahora. Vamos a escuchar. Ayer, los Ansar del Imam al-Mahdi alayhi salam, los Ansar del Qa'im de la familia de Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, los mejores Ansar sobre la faz de la tierra salieron a los 4 rincones de la tierra para protestar contra el falso papa y el falso papado, y a dar las buenas nuevas de la aparición del verdadero papa. Los Ansar llevaron el mensaje divino y lo entregaron a iglesias y cristianos en Ecuador, Venezuela, México, Tailandia, Filipinas, Senegal, Alemania, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Serbia, Canadá y muchos otros lugares. Y aún más importante, al Vaticano mismo. Los creyentes se pararon entre la multitud ante el falso papa en Pascua, el mismo día destinado a conmemorar el levantamiento de Jesús alayhi salam de entre los muertos, y dieron las buenas nuevas del levantamiento del que se levanta. Levantaron las banderas de la lealtad a Allah, las banderas de no hay más Dios que Dios, y Mohammed es el mensajero de Dios, y Ali y los imames son las pruebas de Allah, y el Mahdi y los Mahdis son las pruebas de Allah. Y menos de 24 horas después, ocurrió un gran milagro y señal. Una señal no menor a la de la tierra tragando a Coré. La tierra se tragó al falso papa. Fue asesinado por el simple aliento de los creyentes que gritaban: Labbaik ya Aba Sadiq.
Y el trono de la falsedad fue sacudido. Este milagro no es menos significativo que el que ocurrió a manos de los creyentes con Josué, hijo de Nun, alayhi salam, cuando su mera presencia alrededor de los muros de Jericó y el sonido de sus cuernos hizo que las poderosas murallas colapsaran. No es menos importante que el milagro de Elías. A ver, vamos a buscar donde termina diciendo una partecita que me interesa que veamos. Ciertamente, porque el título de Papa, el heredero de Jesús, alayhi salam. El Papa que se sentaba en el Vaticano afirmaba ser el portavoz de Jesús, el representante de Jesús, el heredero de Jesús, el sucesor de Jesús y la voz divinamente designada de Jesús. Pero todo eso es una mentira. Jesús alayhi salam designó a sus... Vamos adelante. A algunos de ellos ustedes apóstoles y a algunos los mató. También Mohammed sallallahu alayhi wa alihi nombró a sus sucesores. En su lecho de muerte vendrían sucesivamente. Aqiyatullah es hijo de Narjis alayhi salam, una descendiente de... Y así, en él está la sangre judía. Los tres primeros sucesores del Imam al-Mahdi son Abdullah, Ahmed y... La prueba sobre los cristianos. Soy el hijo de los musulmanes por parte de mi padre y el hijo de los cristianos y judíos por parte de mi madre. Soy el hijo del oriente por parte de mi padre y el hijo del occidente por parte de mi madre. Soy como Dhul Qarnayn, con un cuerno en el oriente y el otro en occidente, y soy el heredero de todo lo que yace entre ellos. Tengo más conocimiento que cualquier falso papa y he sido designado por nombre en el testamento de los profetas. Mi nombre también está en la boca de Isaías, quien profetizó sobre el siervo justo y dijo: verá descendencia, alargará los días, y por su mano el designio del Señor prosperará. Según ustedes, Jesús alayhi salam no tuvo descendencia y sus días fueron acortados, pero yo soy ese siervo. Yo soy Abdullah, el siervo justo de Dios. También soy el siervo justo mencionado por Jesús alayhi salam cuando dijo: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes, y a mí se me ha puesto a cargo de todos sus bienes. Ahora, cristianos de Oriente y Occidente, escúchenme y obedezcan. Soy un mensajero enviado a ustedes de parte de Jesucristo, alayhi salam. Pablo es falso y los ha desviado. La iglesia es corrupta y ya no sostiene la ley de Dios, ni defiende a los oprimidos. El papado ha sido robado y el heredero legítimo ha sido hecho a un lado. No hay nadie más que yo a quien estén obligados a obedecer. Que Dios sea testigo de que he proclamado. Ahí está. Está verdaderamente denso lo que Estás escuchando otra vez esto. la bitácora del pastor, el chat. Ya, perdón. Está verdaderamente denso lo que dice este señor. Dice Dan Herrera, ¿cuál es su papa favorito? Saludos al profeta Dan. José dice, es que temen caer en el oscurantismo, ahorita nos pasó. Dice Dan Herrera, hay muchos cristianos que están muy asustados porque creen que es el anticristo o el falso profeta, uno más a la lista. Personalmente me parece que podría ser un documental de Netflix para demostrar lo crédulos que somos como humanos. Y dice aquí Holly Palafox, órale, otro loquito que se proclama sucesor de Jesús. Yo estuve escuchando un buen rato a este señor de el Abdullah. Lo que él dice es esto, que hay un testamento que es debatido entre los musulmanes, que sea veraz, en el cual Mahoma, antes de morir, deja el nombre de sus sucesores y dice que después de él vendrán 12 imames y después de los 12 imames vendrá el Mahdi, y el Mahdi está enunciado por nombre y que se llama Abdullah.
Entonces este hombre dice que él es ese Abdullah, que es el que está profetizado por Mahoma dentro de sus escritos, y dice que su papá es egipcio, por lo tanto es musulmán por parte de papá, y que su mamá es europea, y judía y cristiana, y entonces es judío y cristiano por parte de la mamá. Entonces dentro de él las tres grandes religiones abrámicas o monoteístas están juntas, y lo que él dice es que pues él viene a poner paz entre estas tres religiones. Y también dentro de los escritos musulmanes se dice que al final de los tiempos se levantaría una bestia para hacer entender el verdadero camino del Islam. Esto contrasta mucho porque dentro de los escritos cristianos sí dice también que al final se levantará una bestia, pero que será como el anticristo, ¿no? El falso profeta que engañará, ¿no? Entonces él tiene como una propuesta que lo que está diciendo en este video que vimos es que él mandó a sus seguidores el domingo de resurrección a proclamar su palabra, y que entonces ocurrió un milagro que en menos de 24 horas el solo aliento de la predicación de estos hombres hizo que el Papa Francisco muriera. Y entonces ahora él está reclamando ese título y dice: yo soy el verdadero Papa, yo soy el verdadero sucesor de Pedro, yo soy el sucesor de Jesús y soy el sucesor de Mahoma. Y ya toda esta parte última que ustedes alcanzaron a escuchar. En algunos otros, y hablando del Papa Negro, pues viene también a colación por el hecho de que se autoproclama como el verdadero Papa y desconoce toda la enseñanza del apóstol Pablo, y trae una estrategia mediática bastante fuerte en TikTok y en YouTube, en donde se está dando a conocer, y en varios países pues ya tiene algunos adeptos, y algunos TikTokers famosos han estado como sumándose a sus filas, y efectivamente, como estaba diciendo Dan, hay muchos como cristianos asustados por esta cuestión. Entonces esta figura del Mahdi, que es el profetizado, el sucesor por parte de Mahoma, aunque esto los musulmanes todavía lo discuten, pues es lo que él dice ser, y su movimiento todavía es un movimiento marginal. Sin embargo, está formando, al menos la figura mediática que está formando es como un paralelo contrario a lo que era Jesucristo. Lo que él dice es que así como Jesucristo vino y los religiosos de su época lo rechazaron, cuestionaron su origen, cuestionaron su legado, cuestionaron sus enseñanzas y lo vieron mal por muchas cosas, ahora el principal enemigo que él tendrá serán los religiosos musulmanes. Y que entonces, de hecho ya hay varios como maestros musulmanes que han estado como contradiciendo lo que él dice, y él tiene algunas como video reacciones en las cuales contradice lo que los otros están enseñando al respecto de él. Y dice también que así como Jesucristo fue asesinado por sus enseñanzas y Dios no le permitió caer en la muerte, sino que lo resucitó, a él también lo van a traicionar y lo van a matar, y entonces Dios no permitirá que quede allí, ¿no? Y que entonces se levantará. Que esto es algo que dentro del libro del Apocalipsis se habla como de una figura al final de los tiempos que será herido como de muerte y que finalmente se levantará, y la gente pues verá con mucha impresión lo que acaba de hacer esta persona y dirán: pues este es el verdadero prometido. Digamos que está creando en su figura mediática como una especie de paralelo contrario a Jesús, jugando un poquito con las ambigüedades de las profecías de musulmanas como cristianas y judaicas. Se ha proclamado a sí mismo como el hijo del oriente y del occidente por esta cómo confluyen en él las diferentes religiones y los diferentes orígenes que tienen. Y pues bueno, en Apocalipsis 13 se muestra una figura que es una persona con un poder mundial que convoca a los diferentes pueblos, lenguas y religiones, ¿no? Y también como que se habla en la Biblia, en Mateo 24:24, de un anticristo que sale como con una actitud engañadora, que primeramente parece como conciliadora y pacificadora, y después termina siendo como un engaño, ¿no? Y algunos de los pastores cristianos que se dedican como a estudiar estas cuestiones escatológicas señalan, o últimamente han estado señalando, que contrario a lo que se creía antes de que el anticristo, el falso profeta, iban a venir de Israel, ahora lo que están diciendo es que vendrá de parte del Islam, vendrá de parte de los musulmanes, y que será un califato. Lo que sí es que este hombre, dentro de su teoría, también dice que él es el último califa. Él predica una teoría que es de los 7 pactos, que Dios hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Abraham, con Moisés, hizo un pacto con, me falta uno ahí, David, con Jesús, con Mahoma, y con él es el 7º pacto de los que ha tenido Dios para con la humanidad.
y que entonces, pues bueno, él es el cumplimiento tanto de las escrituras del Islam como de las escrituras del cristianismo, y por eso es que se llama a sí mismo como el hijo del Islam, del judaísmo y del cristianismo, ¿no? Entonces un poquito parecido a lo que la Biblia menciona en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que pues bueno, muchos abandonan la fe por seguir una figura poderosa, ¿no? Y también se asemeja a lo que Daniel 8, si ustedes leen Daniel 8 y Apocalipsis 13:11, hablan que aparece al final de los tiempos una bestia que tiene 2 cuernos, que tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón, ¿no? Entonces esta bestia o falso profeta tiene una apariencia piadosa al principio, pero es un instrumento del engaño, que finalmente, pues por esta dualidad que existe dentro de él, termina engañando a los demás. Y pues como les decía, Mahoma menciona a una bestia que se levanta del polvo de la tierra, y también la Biblia menciona una bestia que se levanta pero de las aguas del mar para poder engañar, ¿no? Entonces en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 esta bestia después da como la parte de la destrucción. Y al momento de entablar como alguna especie de parentesco de cómo es que a Jesús lo contradicen y lo matan y ponérselo hacia él, pues bueno, eso es lo que está referido en Apocalipsis 13:13, de la bestia que es herida de muerte y que resucita. Y por todas las cuestiones como de simbolismos que él maneja, ha causado como mucho revuelo y espanto en algunas personas que están viendo como que cada vez este hombre empieza a tener como cierta relevancia mediática, ¿no? Dice Dan Herrera: si tuviéramos que votar por el mejor candidato a papa, yo votaría por MrBeast. MrBeast es un youtuber que también ha sido señalado como la bestia del apocalipsis por algunos, que dicen, pues no, hasta su nombre dice que es el señor bestia, ¿no? Y empiezan a encontrarle un tipo de numerología. El caso es que este hombre, el Mahdi, se proclama como el verdadero papa, y si hablamos de teorías como que actualmente están surgiendo, como del papa negro y lo que va a suceder con el nuevo papa, pues bueno, este hombre también está ahí, ¿no? Estaba buscando un poquito como en la cuestión de su biografía, y dice que él estudió religiones comparadas en Indianápolis. Y por lo menos me parece un hombre que ha orquestado de una manera mediática muy fuerte, pero también ha sustentado como la parte del discurso que tiene, o sea, no es un improvisado, sabe lo que está haciendo, y si lo está haciendo por ganar dinero, le está saliendo muy bien. Si es un documental, como dice Dan Herrera, para ver qué tan crédulos somos, también le está saliendo muy bien. Y si no, pues que Diosito nos agarre confesados. Pero me parece muy interesante cómo es que en los tiempos de transición sirven como para que mucha gente empiece a hacer teorías, inventarse profecías, y que coinciden a veces con el tiempo de algunas personas que están buscando como aprovecharse de los demás. Esto a todas luces pues tiene todas las características de ser una secta, porque él proclama como ser el nuevo portador del pacto, el nuevo califa que trae este nuevo pacto hacia la humanidad, y que si no estás con él, estás en contra de él y vas a estar fuera. Se compara con Noé, ¿no? Y la ventaja que tiene, por lo que a muchos les ha parecido como sorprendente las cosas que está diciendo, es porque utiliza, en el Corán hay algunos relatos bíblicos que nosotros tenemos en la Torá o en el Antiguo Testamento, que en el Corán también están, pero son como las versiones extendidas, tienen datos de lados B, tienen datos que nuestra Biblia no tiene. Por ejemplo, la cuestión del diluvio, además de que está en algunos otros escritos antiguos, que no es original de la Biblia, por si no sabían, está escrito también en el Gilgamesh, por ejemplo, ¿no? El diluvio universal, y también en el Corán. Lo que ha causado como sorpresa es que él utiliza estas mismas historias que a lo mejor todos conocemos, pero como agrega esos datos extra, pues muchos han quedado como incautos. De hecho, para la cuestión de la historia de Noé, si ustedes nunca han visto la película esta de Noé donde sale Russell Crowe, pues deberían de verlo, como para ver también como esta otra parte de qué es lo que los otros escritos acerca de la historia de Noé puede significar. Entonces este Mahdi, Abdullah, este personaje de internet, pues dice, por ejemplo, cuando relata la historia de Noé, que al principio a Noé mucha gente lo seguía, pero querían saber cuándo iba a suceder el castigo del diluvio. Entonces baja el ángel Gabriel y le da una semilla y le dice: diles que cuando esta semilla se convierta en un árbol,
entonces vendrá el castigo. Y mucha gente comienza a trabajar con él, pero Dios se da cuenta de que la gente no es sincera en su corazón, y cuando llega el momento de que el árbol ya se convierte en un árbol grandote y da dátiles, le vuelven a preguntar, bueno, Noé, ¿cuándo va a caer el castigo? Y entonces Noé les dice, bueno, ahora tomen una semilla ustedes y plántenla en sus jardines, y cuando la semilla se convierta en un árbol grande, vendrá el castigo. Noé lo hace como una especie de intercesión para que el castigo se alargue, ¿no?, de lo que ellos están trabajando. Pero en este momento hay 3 grupos que pues bueno, dicen, unos niegan seguir con Noé, otros tienen dudas y otros siguen con Noé. Y lo que dice este hombre Abdullah es que los que siguen con Noé es porque se dice que Adán dejó un escrito por nombres de sus sucesores, y el último en la línea de sucesión de Adán era Noé. Por eso mucha gente le creía, y a final de cuentas 70-80 personas que muy probablemente eran de la misma familia de Noé son quienes lo siguen. Por eso es que dentro de la Torá, o sea, en nuestro Antiguo Testamento, en nuestro Pentateuco, se dice que solamente Noé entró al arca junto con su familia, los que al final persistieron. Eso luego de 950 años. Y lo que él dice es que ahora, pues bueno, viene un nuevo diluvio, pero lleno de sangre, que habrá mucha guerra en la tierra, y que entonces de nueva cuenta una figura como Adán, que es Mahoma, dejó un escrito con sus sucesores por nombre, y el último en la lista de Adán era Noé, y el último en la lista de Mahoma es Abdullah, que es él, y que si tú no crees en él, que es el Mahdi, pues bueno, estás condenado a estar en el diluvio fuera del arca. Entonces por eso está invitando a la gente como que esté con él. Y dice que el mismo Jesucristo en algún momento dice que los judíos pedían señal, pero que les iba a ser dada la señal de Noé. Entonces lo que les quiero decir con esto es que articula de alguna manera muy tramposa y engañosa todas las diferentes profecías de las 3 religiones, y logra hacer un armatoste que para muchos puede ser bastante convincente, y a mí sinceramente me parece bastante original. Me parece muy original lo que hace. En algún momento también le preguntaron sobre la comunidad LGBT, porque eso sí está como recibiendo preguntas de la gente y respondiendo al respecto de temas contemporáneos, y tiene respuestas bastante ingeniosas al respecto de los mismos escritos bíblicos, ¿no? En algún momento llega a decir de la comunidad LGBT como que el mismo Lot, que era un santo de Dios, vivía entre ellos, y si nosotros nos llegamos a creer más que Lot como para juzgar a la comunidad LGBT. Entonces, digamos que labia sí tiene. Dice Eduardo García, ¿Jesús Adrián califica para candidato? Pues muchos evangélicos lo ven como hipercatólico, pero no, mano, no califica. Dan Herrera, pero ya dinos, ¿ya se va a acabar el mundo? ¿Es el anticristo? Para saber si debo arrepentirme ya. Exacto. Mucha gente tiene estas preguntas precisamente porque hay un miedo dentro de su corazón, ¿no? Dice Holly Palafox, ya lleva mediocito. Pero retomando lo que está diciendo Dan Herrera, es precisamente por esta cuestión y esta actividad y este tipo de religión que se predica, que este tipo de teorías prospera, porque nos han enseñado una religión de miedo, una religión en donde Dios de repente pues viene y destruye y hace que los seres humanos pues caigan bajo algún juicio, y por eso es que algunos pues le dan mucha credibilidad a este tipo de teorías, cuando en realidad pues bueno, no se trata de tener una fe por miedo, sino basada en la libertad, en la gracia, en el amor, en la independencia, en poder saber que Dios nos ama y nos llama a que nuestro arrepentimiento, nuestra transformación como seres humanos pueda ser constante y pueda ser de raíz, no motivada por este tipo de destrucciones, sino por una cuestión del verdadero amor, ¿no? Y nada de lo que hay dentro de este tipo de enseñanzas concuerda con lo que Jesucristo habló, ¿no? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo habla de la fe en Él. Jesucristo habla del reino de Dios, que son todos los valores de cómo debemos comportarnos dentro de nuestra vida, pero habla de que la sola fe nos salva, y que la fe produce obras en nosotros que pueden llevarnos precisamente a estar en armonía con Dios, y nada de este tipo de teorías encaja dentro de ese sistema de creencias, ¿no? Entonces, pues bueno, al respecto del Papa Negro ya desmentíamos al principio, es una profecía falsa, no existe ni siquiera como tal, como profecía, y no deberíamos darle mucho ruido a esta situación. Y siempre habrá personajes como Abdullah el Mahdi,
el autoproclamado Mahdi, porque los mismos musulmanes están en contra de él, que vengan a decir exactamente que pues ya es el fin del mundo, que ellos son los enviados de Dios, que son los sucesores de Jesús, que los tenemos que obedecer a ellos. Lo cierto es que Jesucristo habla, ¿no?, de que en quien tenemos que creer es en él. Y por ahí hay, no me sé el pasaje bíblico, si alguno se lo sabe, que ayúdeme poniéndolo, pero la misma Biblia dice que si aún un ángel del cielo baja y te anunciara otro evangelio, el tal ángel sea maldito, y ese evangelio sea maldito. Y pues bueno, muchas de las revelaciones nuevas que hay, el libro fulanito fue dictado por el ángel sutano, el libro tal fue dictado por el ángel fulano. La misma Biblia ya advertía al respecto de esto, ¿no? Que a lo mejor vendrían hasta ciertas revelaciones a ciertas personas que dirían este tipo de cosas, y esto no es lo que quiere Dios, que es en lo que nos estemos ocupando nuestra mente. Y aquí lo tocamos meramente como la referencia cultural y como para ver qué es lo que está pasando alrededor de nuestro mundo, pero pienso que a nadie le beneficia realmente en su fe clavarse en este tipo de temas, porque Gálatas 1, gracias Eduardo, pero no, el versículo cuál, mano, a ver, Gálatas 1, ¿qué? Es importante que la fe de nosotros sea de otra manera, ¿no? Que esté fundamentada en el poder ejercer la justicia, el amor, la armonía, la tolerancia, el diálogo, la transformación del mundo, el ver por los oprimidos, en lugar de estar como jugando a las adivinanzas de cuándo va a venir el fin del mundo y que si este es el verdadero falso profeta o no. Y son cosas que finalmente escapan a nosotros. Algunos dicen es que tenemos que saber para estar preparados, pero si no sabes todas esas cuestiones como de profecías, de fechas, de datos, de dónde viene el anticristo y todo eso, no tienes una verdadera fe, no tienes una relación con Dios, no tienes comunión con Dios. ¿Es estrictamente obligatorio saber eso como para tener una obligación con Dios? ¿O qué es lo esencial de la fe? Y creo que lo esencial de la fe podemos saberlo todos, que precisamente Jesucristo nos llama a poder estar en armonía con Él y con la conciencia tranquila y con la conciencia limpia, para no estar haciendo este tipo de preguntas que bien pone Dan de manera irónica, ¿no? Que si realmente ya se va a acabar el mundo, que si es el anticristo, que si debo de arrepentirme ya. El tiempo de poder cambiar y de poder disfrutar tu vida y la plenitud y la vida plena, abundante y eterna que Jesucristo promete que es desde aquí y ahora, es ahora, ¿no? No tenemos por qué estar esperando a que llegue el Mahdi o el falso profeta, o etcétera. Y al respecto de este último personaje, pues bueno, también los escatólogos cristianos coinciden en que una cosa más o menos así sí será el anticristo, ¿no? Que vendrá dentro de la parte del Islam. Dice Eduardo García, que es Gálatas 1:8. Muchas gracias, Eduardo. Y pues bueno, ahí yo también, así como al principio cuestioné que hay un racismo subyacente en tenerle miedo al Papa Negro, pues también hay una xenofobia subyacente dentro de llamar al anticristo como que viene del mundo islámico. Siempre tachamos al que es diferente de ser el mal, ¿no? Y esto ocurre a nivel micro, por ejemplo, en los vecinos, cuando empiezan a venir vecinos nuevos a la colonia, a la cuadra, a la unidad habitacional, y de repente comienza a haber un incremento de las cuestiones delictivas en nuestro barrio. ¿Qué es lo que decimos nosotros como mexicanos o como latinoamericanos? Es que son los nuevos, son los otros. Antes no estaba así, pero ahora como ya llegaron estos otros, quién sabe de dónde vengan, quién sabe qué mañas tengan, esos son los que traen el mal. Entonces esta xenofobia de señalar al otro, al que es diferente, al que yo no conozco, que no solamente me lleva a tenerle miedo, sino a tenerle una animadversión, una rivalidad que me hace señalar que el otro es el malo, pues es algo que está muy presente en nuestra dinámica como seres humanos. Siempre señalamos al que es diferente y le achacamos el mal. Ahora, al respecto de que el anticristo vendrá como un nuevo califa, dentro de querer establecer un califato, pues bueno, dan muchos argumentos al respecto, ¿no? Dicen, por ejemplo, es alguien que va a poder proponer un tratado de paz entre Israel y el Islam para que Israel pueda construir de nuevo su tercer templo y pueda hacer sacrificios. Pero el actual templo, el templo va a estar en lo que actualmente está en la mezquita de Omán. ¿Cómo es que se va a quitar esa mezquita? Pues bueno, solamente un político lo suficientemente habilidoso va a lograr ese pacto, ¿no? Entonces, por eso tendría que ser musulmán.
Apocalipsis dice que el anticristo viene y decapita a los que no tienen la marca de la bestia, y la única religión que aplica la decapitación pues es el Islam. Entonces por eso es que empiezan a ver como señales, moros con tranchetes en lugares en donde quizá no son de esa manera, y que las interpretaciones de las profecías no son de manera literal, pero sí hay un creciente miedo hacia religiones como el Islam, que desconocemos, que no sabemos de qué manera estamos a veces emparentados con ellos, y que los acusamos como si fueran los vecinos nuevos de la cuadra o de la colonia, que por el crecimiento que exponencial que están teniendo en algunos lugares, como lo señalan las cifras estadísticas, pues bueno, lo señalamos a ellos del mal futuro. Y con esto realmente lo que hacemos no es fomentar como el conocimiento en los cristianos para que estén libres de cuando venga el anticristo, sino fomentar un odio racial en un mundo ya de por sí dividido, que lamentablemente pues por cuestiones también religiosas está igualmente en caos, en terror, en odio y en persecuciones, ¿no? La gran llama de las guerras de las naciones que en Medio Oriente está avivándose cada 3 segundos, nosotros al momento de reproducir este tipo de ideologías también hacemos que se avive, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, ahora que fue la marcha de Gloria, o la marcha para Jesús, el sábado de Gloria, que iba durante todo Reforma hasta llegar al Zócalo, los cristianos todos llevaban las banderitas de Israel, ¿no? O una gran mayoría apoyando a Israel, porque creen que ser cristiano es apoyar a Israel de manera acrítica, y por lo tanto pues odiar a los que son musulmanes o son del Islam, ¿no? Cuando esto no es de esa manera. El cristianismo busca la paz entre las naciones y no el ponerse de un bando para estar en contra de los otros, ¿no? De los que son diferentes, y en específico de los que son musulmanes, porque esos conflictos, esas guerras, así como los gobiernos mandan a sus jóvenes o a sus hombres a morir, y ellos no tocan con un solo dedo esas guerras, y los mandan a morir por causa de ellos o de su ideología o de sus intereses políticos, también está la otra guerra ideológica, en la que nosotros como creyentes también somos carne de cañón peleando las guerras ideológicas religiosas de los poderosos, que siguen teniendo sus intereses, mientras nosotros incluso aprendemos a leer la Biblia en clave de odio, de xenofobia y de rechazo hacia el otro, para poder pelear esa guerra contra el que es diferente, cuando en realidad lo que el Señor nos manda es a poder vivir en paz y a poder vivir en armonía. Entonces, ojo con el tipo de fe que estés teniendo, y de cómo estás interpretando la Biblia y cómo estás interpretando todas estas cosas. Ni el Papa por ser negro no es malo, no es el anticristo, y una persona del Islam que es musulmana por el hecho de tener una religión diferente y de pertenecer a un pueblo que él no es el que está peleando la guerra, esa persona en específico no está peleando la guerra en contra de otra, no por eso es tu enemigo o es alguien a quien tú tienes que odiar o leer la Biblia de manera que te odies y justifiques ese odio hacia esa persona. Pero bueno, hasta ahí. Entonces, queridos Vita Escuchas, los leo. Hemos concluido, vámonos despidiendo ya. No sé si se paralizaron los comentarios o qué, hermanos, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias a quienes estuvieron aquí, en TikTok. No sé por qué nos han cargado los comentarios de TikTok. A ver, pero aquí veo que hay comentarios en TikTok, permítanme. Dice Biel, qué fuerte. Pues sí, está muy fuerte. Magali dice, necesito un esquema con todos estos nombres y cruces religiosos. Es difícil la parte de los nombres, ¿no? Y de los cruces religiosos y de las profecías también, cómo es que se cruzan unas con otras, y cómo pues personas que se las saben las utilizan como para una u otra ideología, ¿no? Vivan las teorías conspiranoicas que nos dan trabajo a los antropólogos y teólogos. Exactamente, no seríamos nada sin esas teorías conspirativas. Gracias a todos los conspiranoicos porque gracias a eso hoy tenemos transmisión de la bitácora del pastor. Deyanira Chávez dice, información bastante interesante, gracias a Dios por su vida, pastor. Sí, y yo creo que más allá de la cuestión de la información está la parte como el hecho de poder aprender a discernir esa información de dónde viene, y aprender nosotros a no mirar con esos ojos la Biblia, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Buen tema para no caer en la ansiedad y la mentira, dice Holly Palafox, exactamente. A todos los que estuvieron en Facebook, a todos los que se conectaron un ratito también por ahí en Instagram, en TikTok y en YouTube. Les agradezco muchísimo por haber estado en este espacio que ya saben que es para reflexionar. Y pues bueno, saben que durante la semana estoy subiendo también las predicaciones que me dan el chance de poder hacer en algunas iglesias. Y digo que me dan el chance porque el púlpito no es nuestro, nos lo presta la iglesia. Y gracias a que la iglesia, que es la asamblea de creyentes, de repente pues presta ahí el púlpito de manera permanente para que uno esté pastoreando, o lo invitan a uno a predicar en otros lados, es que uno puede compartir pues parte de las cosas, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias a todas y todos por ser parte de esta comunidad de Vita Lovers, de Vita Escuchas. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Ya saben que estamos a través de Spotify y a través de todas las plataformas de podcast habidas y por haber, también en YouTube, en donde ya editamos todo esto, le ponemos musiquita para que si tú te perdiste algún dato, algo te pareció interesante, lo puedas escuchar o lo puedes recomendar a otra persona, ¿verdad? Dice Palacios Ana, gracias pastor, mi mamá estaba muy espantada, saludos y bendiciones. Es que lamentablemente estas cosas espantan a la gente, ¿no? Y esto es lo triste, ¿no? De que mucha gente, pues bueno, ya generó contenido, ya hizo su video falso acerca de lo que, de sus teorías conspiranoicas, pero pues sí hay gente que se lo toma bastante fuerte, y eso hay que, hay que tener cuidado con eso y salir a desmentir lo que tenemos que desmentir, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Esto fue la Bitácora del Pastor, el chat. Nos escuchamos la siguiente. Bye bye. Esto fue la Bitácora del Pastor, el chat. Hoy escribimos una página más de este viaje infinito por la fe, la teología y la espiritualidad. Síguenos en Facebook, Spotify y YouTube para continuar explorando juntos. Y recuerda, cada paso en este viaje es una historia digna de ser contada. Hasta la próxima.